Amados, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy traigo para ustedes la última parte del tema de las dispensaciones bíblicas, en donde hablaremos de la sexta dispensación. La dispensación es un trato de Dios con el hombre, en donde Dios coloca leyes, normas que el hombre debe acatar. Y en cada una de las dispensaciones, desde la de la inocencia que fue con Adán, hasta esta dispensación de la gracia, el hombre tiene una responsabilidad frente a Dios y al trato que Dios está estableciendo con él. Esta sexta dispensación, que es la de la gracia o la de la iglesia, nos habla, como vemos en el cuadro que vamos a estar analizando, como la dispensación del periodo del Espíritu Santo, o el periodo de la iglesia, o el nuevo pacto de la gracia. Todo comienza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, pero realmente inicia con el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto, en Jerusalén. Allí nace la iglesia, y esta dispensación va desde el día de Pentecostés hasta el retorno de Cristo en gloria, que es muy diferente del retorno de Cristo por su iglesia. Son dos venidas diferentes que estaremos analizando ahorita más adelante. Esta dispensación contiene como evento principal el rapto de la iglesia, y finalmente, después de la tribulación de 7 años, el retorno de Cristo en gloria. Por tanto, el deseo de mi corazón es que tú y yo podamos, conforme a lo que se ve en el cuadro, comprender esta dispensación, entender que luego del arrebatamiento, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero son dos eventos que se desarrollan durante los 7 años que en la tierra está la tribulación. La tribulación, que está dividida en dos partes: tribulación y gran tribulación. Lo importante por ahora es entender que la venida de Cristo está a la puerta. Y pensando en esto, quise hacer un paréntesis para hablarles de esos dos eventos: la venida de Cristo por su iglesia y la segunda venida en gloria, y cuál es la diferencia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, leemos desde el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar. Padre querido,
Es en el nombre de Jesús, bajo la dirección hermosa del Espíritu Santo, que hoy nos acercamos a esta palabra actual. Una palabra que sin duda necesitamos escuchar. Te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu, en mi espíritu, me des la expresión correcta para que mis hermanos puedan entender el valor inmenso de los acontecimientos que se avecinan sobre la tierra y la responsabilidad que en esta dispensación, el trato tuyo con el hombre, con todas las naciones de la tierra, a través del pacto de la fe, del pacto de la gracia, tenemos cada uno de nosotros para asumir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Como nunca antes, todas las gentes están en una expectativa impresionante. Los medios de comunicación y las noticias solo nos hablan de la pandemia, solo nos hablan de la catástrofe, y he visto la necesidad de compartir este mensaje analizando el tiempo profético que estamos viviendo, ya que muchos afirman que ya es el fin del mundo y no faltan los oportunistas que están colocando fechas y trayendo revelaciones que no están en la palabra de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Que nosotros aprendamos a entender que este libro, que es la palabra de Dios, ya está completo y ha sido sellado por Dios, porque el tiempo del fin está profetizado de manera perfecta y no hay nada que nosotros podamos añadirle o quitarle a este libro maravilloso. Muchos hoy, sin especificar la venida de Cristo, su segunda venida, hablan de que Cristo viene, pero no hablan de las dos fases de su venida. Y lo que queremos entender es esto, que Cristo viene primero oculto al mundo y viene solo por los redimidos por su sangre, por los nacidos de nuevo, por la iglesia esposa del Cordero, y le verán venir hasta las nubes del cielo todos los redimidos por su sangre, todos los que formamos parte de su iglesia universal. Y juntamente con todos los que hayan muerto de todas las edades, que resucitarán y saldrán de sus tumbas, juntamente con ellos seremos arrebatados para estar siempre así con el Señor. Y una vez que hayamos sido trasladados al cielo, que es la esfera espiritual invisible de Dios, no es el cielo azul ni el firmamento que conocemos, sino esa otra dimensión que algún día vamos a estudiar también, entraremos juntamente con Cristo, primero al tribunal de Cristo, como está en el cuadro, y luego a las bodas del Cordero. En tanto que en la tierra durante los 7 años ocurrirá la tribulación, marcada por 2 etapas: el principio de dolores y la gran tribulación. Leamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Esta es su primera venida. Es la venida secreta. La venida que solo ven los santos, los redimidos por la sangre del Cordero, los que sean hallados fieles en ese instante. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están en las tumbas, pero que son de Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el apóstol diciendo, por tanto, verso 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la venida por sus santos. Pero al final de la gran tribulación, su segunda venida en gloria, será el momento en que todo ojo le verá y establecerá mediante un juicio terrible como el día conocido de la ira de Dios, su reino milenial al final del periodo de los 100 años, donde gobernará con su iglesia, con estos redimidos que fueron resucitados y que fueron levantados con Cristo al cielo durante un periodo de 1000 años. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta es su segunda venida, en gloria, en juicio sobre las naciones de la tierra. Dice, y los que le traspasaron, el pueblo de Israel que lo crucificó, y las naciones de la tierra y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. Apocalipsis 19, verso 11 al 21, muestra ese evento espectacular que nada tiene que ver con el que vimos en Primera de Tesalonicenses 4. Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados, todo esto tiene un estudio, por supuesto, profundo, porque en la tribulación comienza con la manifestación del anticristo, que es conocido como la bestia, y también la manifestación del falso profeta,
Pero todo eso lo dejamos para otra ocasión. Hoy lo que quiero es que meditemos en Mateo 24, verso 36, víspera del acontecimiento más glorioso de todos los tiempos que está por ocurrir sobre la tierra, que es el arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos, el versículo 37 dice, el 36, perdón, pero del día y la hora nadie sabe. No permitamos que ningún predicador, ningún profeta falso determine fechas y horas para este acontecimiento glorioso, sino que el día y la hora ni Jesús mismo lo sabe, solo lo conoce el Padre. Pero la advertencia para nosotros es que el día y la noche y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, y dice Jesús, sino solo mi Padre. Pero nos da las referencias de que ese día va a sorprendernos o a sorprender a muchos sobre la tierra si no estamos apercibidos, si no estamos preparados. Pues dice, porque más como en los días de Noé, verso 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire usted, mi hermano, que compara ese tiempo con los días de Noé. Y nos dice cómo eran. Dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente de la época de Noé fue destruida por su maldad. Al igual que en este tiempo de tribulación terrible que viene sobre la tierra, la maldad del hombre será severamente castigada por Dios. Nunca como antes, hoy vivimos en medio de la inmoralidad, en medio del pecado y la maldad más terribles sobre la tierra. Pero aquella gente en los días de Noé sería destruida por su maldad, pero no es la analogía que nos expresa aquí la palabra de Dios. Porque dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Comiendo, bebiendo, casándose, festejando, dándose en matrimonio. ¿Quién puede culparles? La culpa no está en que la gente está haciendo esas cosas, sino en que están metidos en la rutina diaria. La vida material ha absorbido a la humanidad. El pecado de hoy es tan grande que hasta el matrimonio gay ha sido aprobado. Y amados hermanos, todas esas actividades y todas esas cosas ya no le dan tiempo a la gente de pensar en nada de su vida espiritual. El problema no es el pecado terrible que vemos hoy, sino una indiferencia secular terrible acerca de las cosas de Dios, una indiferencia terrible hacia la palabra de Dios y hacia el cumplimiento profético de todas las cosas que se han venido cumpliendo y desarrollando de manera perfecta a través de la palabra. Dice que el versículo 38, hasta el día en que Noé entró en el arca. En los días de Noé, la maldad de los hombres había llegado a ser tal que Dios no encontró sino a Noé como un hombre digno de ser guardado de lo que vendría sobre la tierra. Noé tipifica a la iglesia de Cristo, que va a ser guardada de la ira venidera, del día de la ira de Dios sobre la tierra, de los 7 años de la tribulación. Y el arca es Cristo, donde entraremos con Él y estaremos con Él
en tanto que en la tierra se desarrollan terribles juicios. Mis amados, no es que los vecinos de Noé, antes de que Noé entrara en el arca, no hubieran sido avisados. Por el contrario, 120 años aproximadamente llevó la construcción del arca, y durante esos 120 años Noé estuvo dando testimonio a los habitantes de la tierra de ese entonces acerca de que un gran diluvio vendría sobre la tierra. Hasta entonces nunca había llovido sobre la tierra. Por tanto, la gente decía: imposible, eso es una mentira, es una farsa. Hoy, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, la gente ve eso como algo de burla, como algo que es imposible que acontezca. Que cómo es posible que Cristo venga y transforme los cuerpos de los creyentes en cuerpos glorificados y saque de las tumbas a los que murieron en él de todas las edades y los trasponga al cielo. Parece una locura para el hombre natural. Pero ciertamente Noé estuvo predicando con la construcción del arca y pidiéndole a la gente que se arrepintiera por el diluvio que sobrevendría para que fueran salvados. Noé podría haber dicho y hecho mucho para advertirles, pero todo fue infructuoso. La situación era muy parecida a la de la gente de hoy. Hay gente avisando de este acontecimiento glorioso, pero casi nadie o muy pocos toman en serio este anuncio del retorno de Cristo por su iglesia. Y la tragedia es que el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigo amado que me escucha, si tú no estás preparado para este acontecimiento, hazlo ya. Si tú no has venido a Cristo todavía, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, para que Dios en su misericordia y en su bondad te tenga por digno de escapar de esto tan terrible que viene sobre la tierra. De lo cual lo que estamos viendo hoy a través de esta pandemia no es sino un preludio. Pero el mundo entero está preocupado por la situación. La economía de las naciones se encuentra en ruinas. Pero nadie sabe que todo está programado por Dios para poder traer sobre la tierra el nuevo orden mundial y la nueva moneda mundial y el nuevo gobierno mundial que viene sobre la tierra en la persona del anticristo. Son temas muy profundos y son doctrinas que se deben tratar aparte. Pero es interesante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que tomar en serio la advertencia. Y que al igual que los que vivieron en los días de Noé, hoy hay una oportunidad de un arca para escapar de lo que viene. Esa arca es Cristo. Y solamente a través de la fe y de la confianza en Él y de poner en práctica su palabra en nuestras vidas diarias y estar atentos y vigilantes amando su venida, tendremos la oportunidad de participar de este gloriosísimo evento para la gloria de su nombre. Cuando las aguas empezaron a subir en aquel entonces, yo me imagino la angustia de la gente sorprendida. Al principio estarían levemente preocupados, pero entonces se llenaron de ansiedad al mirar cómo el agua anegaba sus casas, sus viviendas, y no paraba de subir. Y sin duda empezaron a tener miedo.
Muchos se tienen que haber puesto histéricos y desesperados al ver cómo el agua se llevó todo en ese entonces. Me imagino a muchos corriendo al arca cuando la puerta ya se había cerrado, a tratar de entrar como fuera, y no lo lograron. Finalmente las aguas crecieron tanto que el arca flotó sobre la tierra y los hombres murieron ahogados en ese terrible diluvio universal. Cuando se despabilaron, cuando cayeron en cuenta, fue demasiado tarde. Amigo, Cristo es la puerta del arca. Amigo, Cristo te invita hoy a venir a sus pies, a aceptar el pacto de gracia que Él ha hecho con nosotros, que es un pacto de perdón gratuito, donde Él se olvida de tus pecados y de los míos, y nos prepara a través del Evangelio de la gracia, de la palabra de Dios, del misterio de Dios, para estar listos para este acontecimiento glorioso. Y termina diciendo el versículo: así será también la venida del Hijo del Hombre. Y mucha gente enloquecerá cuando la iglesia sea traspuesta y arrebatada. Millones de personas alrededor del planeta desapareceremos ante la mirada aterrada de la gente, al ver cómo los bebés, los niños, desaparecen ante sus ojos, y miles de cristianos alrededor de la tierra se desvanecen también ante sus ojos. Se espantarán viendo cómo en los cementerios muchas tumbas se abren y muchos cuerpos que habían muerto en Cristo resucitan, saliendo de sus tumbas para recibir al Señor en el aire. Miles de vecinos, conocidos y amigos desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, y multitudes estarán sorprendidas y sin prepararse, y tratarán de irse y ya no lo lograrán, y encontrarán que la hora de estar listos y preparados ya habrá pasado. Entonces el Señor introduce el versículo 40 al 42 de Mateo 24 diciendo: 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Notemos que otra vez lo que se ve es el énfasis en la normalidad de la vida. Y es que en el arrebatamiento de la iglesia no será como en la segunda venida en gloria de Cristo en juicio sobre las naciones. Porque cuando Cristo venga por segunda vez en gloria sobre las naciones, la tierra habrá pasado por terribles juicios, destrucción y muerte. Por tanto, este evento nos avisa de que muchos estarán comiendo, otros bebiendo, otros casándose, pero también habrá gente trabajando de manera normal. Gente metida en su trabajo diario, no hay ninguna indicación de que sea diferente al día de ayer o al anterior, sino que la vida sigue. Pero en este caso ocurre algo extraordinario. Dos están en el campo y uno es tomado y el otro dejado. O sea, uno desaparece en el rapto y el otro sigue en su labor y verá con angustia cómo su amigo, su vecino, ha desaparecido. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra dejada, avisándonos de manera extraordinaria que un número de personas
desaparecerá de la faz de la tierra para recibir al Señor en el aire, y otros serán dejados para los 7 años de la tribulación terrible, previo a la segunda venida de Cristo en juicio y en gloria. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Escúchame, iglesia, escúchame, hermano. Apocalipsis 3:3, la puedes leer en tu Biblia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es algo extraordinario. Mis amados, tenemos que recibir y oír lo que Dios nos está diciendo. Pero tenemos que guardarlo en nuestros corazones y vivir en un constante arrepentimiento, deseando ser tenidos por dignos de ese momento glorioso de ser arrebatados. Pues si no velas, dice, es decir, si no estoy despierto, atento, vigilante, diariamente, constantemente, vendrá el Señor por su iglesia como ladrón, y no sabrá a qué hora el Señor vendrá sobre ti. Esos versículos y similares tú los puedes leer en Lucas 17, 34 al 35, Primera de Corintios 15, 51, Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 5, versículo 2 al 4, de donde se da origen a la doctrina del rapto. Aunque la palabra rapto no aparece en la Escritura, aparece la expresión arrebatamiento. Rapio del griego es secuestrar, es llevarse. Y su venida será rápida y sorprendente, en un abrir y cerrar de ojos. Y dividirá su venida a gente en 2 grupos, los que se lleva y los que quedan atrás. Entonces, más nos vale estar listos, mis amados. Ese es el punto. Más nos vale estar listos. ¿Estás listo? Si nos concentramos en estar listos, entonces podremos descansar y dejar todo en las manos de Cristo. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Y cómo podríamos mantenernos despiertos 24 horas al día? Eso es humanamente imposible. Dios nos ha creado con cuerpos que necesitan dormir. Pero nuestra preparación, sin embargo, tiene que estar vigilantes, no físicamente, sino espiritualmente. La persona que vive en constante comunión con Jesús no será amenazada por la repentina aparición de Cristo, ni será tomada por sorpresa, sino que en ese abrir y cerrar de ojos sentirá esa transformación gloriosa. Esa transformación en un cuerpo glorificado igual al cuerpo de Cristo, y volaremos hacia las nubes del cielo, pues Cristo no pisará la tierra entonces. En su segunda venida en gloria y en juicio, posará sus pies sobre el monte de los olivos cerca de Jerusalén. Amados, la emoción será muy parecida a la que sentimos cuando vemos que un ser querido, después de mucho tiempo sin verle, viene a visitarnos. Será como la alegría que siente una persona perdida por mucho tiempo, de que no sabíamos nada, pero que de un momento a otro aparece. Será la alegría que sienten los médicos cuando un enfermo de COVID-19 abandona la clínica sano. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Imagínate el gozo incomparable que tendremos al ver cómo nuestros cuerpos son traspuestos y llevados a la presencia de Dios en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
Pero el versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. De algo, hermanos, de lo que podemos estar seguros, es que el fin de esta dispensación de la gracia está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Y como padre de familia, cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Yo amo a mis hijos tanto y estoy tan feliz de mi familia que no quisiera que ninguno se quedara. Ni mis hijos, ni sus esposas. Sino que juntos desaparezcamos de la tierra. Y mientras que a esta tierra se la lleva el juicio y se la lleva la destrucción, juntos nos abracemos en el tercer cielo, en el cielo del Dios viviente, regocijándonos, porque fuimos tenidos por dignos de ser la esposa del Cordero, la amada iglesia del Cordero. Hermanos, dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, amados, estamos advertidos, estamos avisados. Sabemos que lo que viene sobre el mundo entero, que lo veremos de pronto en otro estudio, es una catástrofe aterradora. Todo ya está perfilado para el nuevo orden mundial, para la nueva moneda mundial, para lo que la bestia hará con los seres humanos sobre la tierra, que es marcarlos, para que ninguno pueda comprar ni vender. Esa marca ya la vemos en muchas ciudades. En una parte donde vive mi hija, les pusieron una manilla para poder salir los domingos únicamente a comprar el mercado. Y al que no tiene la manilla no le venden nada. El anticristo está a la puerta. Pero no vendrá sin que antes la iglesia y el Espíritu Santo sean levantados de la tierra. Dice la advertencia: estad preparados. Amados, aprovechemos este tiempo para estar preparados, para alistar nuestra valija espiritual, para no dejar nada aquí en esta tierra que nos ate ni nos amarre. Y gracias a Dios por esta pandemia que ha venido, porque nos ha enseñado muchísimas lecciones. Para los que estábamos prendidos del trabajo y agarrados del dinero y pensábamos solamente en conseguir y en conseguir cosas materiales, y afanados por la comida y por el vestido y por tantas cosas. En este tiempo que hemos estado encerrados, y que Dios por su misericordia no ha faltado con nada para con nosotros, todo eso ha pasado a un segundo plano. Y en mi caso personal son los días más felices de mi vida, porque los he dedicado a esto, a compartir toda la sabiduría que durante tantísimos años de mi vida, desde que tengo 9 años de edad, cuando comencé a escudriñar la Biblia, hoy con 66 años, es mucho lo que Dios me ha enseñado y lo que yo con cariño, sin interés, quiero compartirles. Amado, preparémonos, listos, porque el Señor vendrá en el momento y en la hora que tú y yo menos lo imaginemos o lo pensemos. Oremos. Querido Dios, estoy listo. Estoy preparado, Señor. Y lo que nos ha listado y lo que nos ha preparado es tu revelación, es tu palabra, es la Escritura. No hay otra cosa. Pues tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y la verdad es este precioso evangelio, esta Biblia maravillosa de Antiguo y Nuevo Testamento, en donde todo tu plan eterno se ha venido desarrollando de manera clara y perfecta. Ayuda a mis hermanos alrededor de toda la tierra. Bendice, amado Rey de Gloria, las congregaciones, las comunidades cristianas.
Ayuda a cada hombre y mujer a concientizarse de tu segunda venida y de la necesidad de estar listos, de estar preparados. Para que a la final trompeta, cuando suene esta trompeta maravillosa, los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y volemos juntos en el aire a recibir a Jesús en las nubes. Y entremos para siempre en esa gloria eterna que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para su Hijo glorioso, a quien proveyó y está proveyendo una esposa digna, que es la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermosos, listos y preparados, ¿ok?